Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenido. Arranca Uruguay Debate y lo hacemos, bueno, sin lugar a dudas refiriéndonos a uno de los temas que está instalado en la sociedad, es por supuesto objeto de debate y también se podría decir que un elemento de presión para la gestión del gobierno de coalición. Hablamos de los combustibles, el precio de los mismos y todo lo que esto encierra, que es bastante complejo, por cierto. Y aquí tenemos a un integrante del directorio de ANCAP, canario él además, para que nos explique un poco más al respecto, que no es tarea fácil, me imagino. Richard Charamelo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, un gusto, un saludo a tu audiencia y bueno, gracias por invitarnos a esta casa y poder informar. Bueno, momento, se podría decir que de presión para el propio directorio con un sindicato de ANCAP realizando un paro de 24 horas, un sindicato del Supergas que no quedó bien parado tras esa marcha y esa situación así un tanto compleja que hubo contra el edificio de ANCAP, y uno visualiza de arranque que no están en las mejores relaciones con los trabajadores de ANCAP. ¿Es así, Charamelo? ¿Y por qué ocurre esto además? Bueno, una pequeña apreciación. Sí, este es un raconto muy bueno. No es con los trabajadores de ANCAP. Nosotros estamos muy bien con los trabajadores de ANCAP, no tan bien con el sindicato de ANCAP. Pero no tan bien con el sindicato de ANCAP porque en definitiva consideramos que muchas de las reivindicaciones que se plantean son más políticas que lo que tienen que ver con el relacionamiento que tiene que haber entre la empresa y los trabajadores por los derechos de los trabajadores y el bienestar de los trabajadores y de la empresa, que en definitiva es lo que sirve. Es decir, tiene una empresa que tiene a sus trabajadores conformes, que tienen las posibilidades de mejorar, es una empresa que está sana, y la empresa en este momento no está sana por un montón de acciones que se vinieron dando en los últimos años y porque quizás también el sindicato hace un poco de reivindicaciones que son externas a ANCAP, políticas. Son reivindicaciones por la LUC más que por temas vinculados directamente a ANCAP o por posibles modificaciones que podamos hacer desde el directorio de ANCAP que no están todavía definidas, y bueno, creo que se adelantan un paso, y ese tipo de situaciones son las que hacen que tengamos un relacionamiento no tan fluido ni tan bueno como deberíamos tener. Pero bueno, nosotros no nos cerramos al diálogo y al camino que tenemos que seguir, que es tirar para adelante, mejorar cada vez más la condición de trabajo de los trabajadores y que la empresa esté mejor administrada y más saneada para tener mejores precios de combustible para la ciudadanía. En ese posible que usted mencionó está implícito el subsidio del Supergas, que al final ¿se va a quitar o no? O en realidad se va a trabajar con un porcentaje y se va a quitar un poco y otro tanto no. ¿Qué se ha decidido al respecto? Bueno, todavía eso no es un resorte que lo tendrá que definir el OPP y el Ejecutivo, o el Ministerio de Economía, porque nosotros desde ANCAP no podemos absorber 95 millones de dólares de un subsidio, como es el tema del gas, y que nos dé la ecuación negativo. Es decir, nosotros pero ¿por qué cuesta tanto, Charamelo? ¿Por qué 95 millones de dólares de Y porque subsidio? El subsidio del GLP es un commodity y cuesta lo que cuesta a nivel internacional. Es como el petróleo, tiene un precio, y nosotros lo compramos al precio internacional. No es un problema de comprar más o menos barato, sino que cuesta lo que cuesta, y por lo tanto nosotros compramos, por ejemplo, más o menos 30 dólares, creo que era el promedio que se estaba comprando, y vendemos a 9, 10 pesos, 9, 10 dólares a las envasadoras el metro cúbico. Lo que estamos hablando es que nosotros perdemos 2 de las terceras partes, 2 de 3 partes perdemos ya de arranque cuando compramos el gas. ¿Eso en qué redunda? Y bueno, ANCAP pierde dinero, pero redunda en un mejor precio para los usuarios. Pero claro, ahí en ese camino está las envasadoras, están los distribuidores, hay un montón de costos que hacen que la garrafa esté en un precio X. La diferencia, lo que pasa es que ANCAP pierde plata
¿Por qué? Porque nosotros subsidiamos un producto para que la gente tenga un producto relativamente más en cuenta. Y bueno, esos 95 millones de dólares que más o menos van a hacer este año, eso sale y sale de las cuentas de ANCAP. Por lo tanto, encarecen también el tema del combustible, porque son uno de los factores que están dentro de los costos que tiene que asumir ANCAP. Así que en algún momento, si lo sigue subiendo ANCAP, van a estar ahí en el precio de los combustibles, y si mañana los cambia el gobierno, bueno, dejarán de estar en esa ecuación económica del precio final de los combustibles. Te estoy hablando de eso, del gas, como también te estoy hablando del Portland, y también te estoy hablando de los biocombustibles. Todo eso son más o menos 3 pesos por litro que tenemos extra en las naftas, ¿no? Ahora, tampoco me gustaría estar en su zapato, porque no es tan fácil como decir se deja de subsidiar y listo, porque trastoca no solo la interna de ANCAP en materia de los trabajadores, usted bien lo dice, como así también lo externo y repercute en la economía del país, ¿no? Sí, y que además no es simplemente tomar a la ligera subsidio sí, subsidio no. Es que imagino que no es así, porque aparte detrás de eso hay gente, porque por ejemplo el subsidio, que son más o menos unos 60, 70 centavos de dólar por litro en lo que tiene que ver con los biocombustibles. Estamos hablando de que dejar de hacer biocombustible significa cerrar Alur en Bella Unión o cerrar la planta de Paysandú, y eso no está en discusión, no se va a hacer. Estamos tratando de que esos costos que ya están, que el país en algún momento, los gobiernos anteriores definieron que era algo vital para el país, y que el país hizo una apuesta, una inversión, bueno, esos costos tratar de llevarlos al mínimo, es decir, tratar de administrarlos bien. Por ejemplo, tenemos esos costos, ¿no? Y yo no veo al sindicato decir por qué encontramos en una bodega bombas que no se utilizaban del 2011, que se habían comprado por $1 millón, que les costó a Alur, y estaban archivadas en un galpón, que nunca se usaron, que perdieron la garantía, y que 3 de esas bombas, de las 15, habían sido vendidas en un remate al kilo. Entonces, ese tipo de situaciones que encarecen los combustibles son las que estamos. Después tenemos tema, por ejemplo, de los barcos. Para que la gente tenga una idea, nosotros en el 2019, la administración anterior, arrendó un barco, el Malvache, que lo que tiene que hacer es llevar combustible a las plantas de Juan Lacase y de Paysandú. El barco que se arrendó, que era específico para eso, se arrendó un barco que no entra a la planta para la que se llamó, que es la de Juan Lacase. Por lo tanto, el barco va de La Tablada hasta Fray Bento, y ahí hace un transbordo en un remolcador con una barcaza y vuelve a Juan Lacase. Es como de acá, como que usted, señor, de acá de Pando, para ir a Piriápolis, para ir a Atlántida, fuera hasta Piriápolis, tomar un ómnibus y volviera para Atlántida. Es decir, es una cosa surrealista, pero eso pasa. Y eso que nosotros queremos cortar es una de las cosas que el sindicato, por ejemplo, está en contra, ¿no? Dice que queremos, que vamos a sacar un barco, pero claro, vamos a sacar un barco porque se arrendó un barco que no cumple para la función por la cual fue arrendada. Entonces, obvio que vamos a sacar ese barco, porque ese barco le cuesta a ANCAP $2 millones solamente el barco, y todo el sistema de logística que se quiere cambiar son un ahorro de $5 millones. Se lo pregunto y le pido que me responda sin cassette. A mí me consta que usted es de responder sin cassette, pero ¿qué posibilidades hay de, no quiero utilizar la palabra privatizar, pero sí tal vez tercerizar? O sea, que aparezca un inversor de afuera y que diga, bueno, me hago cargo de estas cosas, sin afectar la soberanía de ANCAP. Porque también ese es el principal argumento que esgrimen, por lo pronto, quienes están en contra inclusive de la liberación de los combustibles. Dicen, bueno, quedamos en manos de privados, se afecta la soberanía de ANCAP. Pero ¿no se ha pensado en esa estrategia, Charamelo? No, mire, yo creo que ¿No hay gente dispuesta a invertir? Yo creo que acá estamos hablando y visualizar, bueno, acá puede ser un buen negocio y me voy a dedicar, no sé, al transporte del combustible internamente, a la cementera, al combustible. Ya hay tercerizaciones. Bueno, cementera no, cementera hay una privada, pero no sé. Bueno, pero biocombustible.
en biocombustibles, y bueno, a ver, hay un montón de servicios que son tercerizados, de transporte, de explotación de No, pero yo lo digo en un nivel más macro, ¿no? Bueno, a ver, hoy por hoy tenemos dos opciones, o le damos a privados, porque, a ver, ningún privado va a querer agarrar la cartera que tiene una empresa pública por un montón de costos y un montón de vericuetos que hacen que sea mucho más estanca que la parte privada. Por eso que la parte comercializadora de ANCAP, llámese Cemento del Plata, es una empresa pública que funciona en la órbita privada. Entonces, lo mismo pasa con Alur, porque son más rápidas, son competitivas y tienen el formato para competir en el ámbito privado. ANCAP es una empresa pública que todo demora, una licitación demora, porque tiene un montón de controles y es muy difícil llegar a eso. Yo tengo mi posición con respecto al tema de importar o no combustible. Yo creo que hoy ANCAP tiene un sobrecosto de 3 pesos más o menos por litro. Y creo que ese sobrecosto es en buena parte por un subsidio que ANCAP lo tiene, pero que en realidad debería ser un subsidio país, porque el tema del GLP no es un problema de ANCAP, porque ANCAP solamente compra la materia prima y se la da a las distribuidoras. Entonces está haciendo un servicio a todo el país, es decir, no tiene cómo mejorar eso, porque la única forma de mejorar sería sacar ese subsidio y por lo tanto eso no se va a hacer, no está, porque sería encarecer muchísimo el producto para aquellos que lo necesitan. Pero, por ejemplo, en esos 3 pesos tenemos, que son los extras, está el Portland, está el GLP, y están los biocombustibles. Y bueno, no es la locura la diferencia entre lo que podría ser un operador privado que hiciera lo mismo que ANCAP y lo que hoy hace ANCAP. ANCAP es eficiente en lo que hace, solamente que tiene algunas ineficiencias que son las que queremos cortar para llevarla a un precio de paridad de importación. Es decir, a que ANCAP haga lo mismo que haría un privado que quisiera hacer lo mismo que hace ANCAP. Y bueno, y en eso estamos, en ese camino. Ahora, no es tanta la diferencia entre lo que podría lograr un privado y lo que logra ANCAP. Aparte ya tenemos 2000 y pico de trabajadores solamente en ANCAP. Después tenemos otros tanto en Alur y en Cementos del Plata, en el Portland. En fin, esa gente son funcionarios públicos, esa gente tiene un contrato de permanencia mientras esté, por lo tanto son gente que tenemos que reacomodar. No es tan sencillo decir privatizo y yo creo que ese no es el camino, creo que hoy no está dado, creo que hoy lo que tenemos que hacer es mejorar la ecuación económica, tratar de ser mejores administradores, como esto del barco, por ejemplo, que no se debió dar. Creo que en su momento hubieron situaciones que hicieron muy mal al organismo. Se fue descuidado el organismo en los negocios que se hizo. Pasa con el negocio de la Cal, un negocio donde se enterró 140 millones de dólares en 33 para 50 empleados, para un solo comprador en el exterior que ahora está en duda, donde ha dejado pérdida desde el momento que se inició el negocio. Ese tipo de cosas son las que hoy estamos pagando y son las que encarecen el precio de ANCAP. Y bueno, pero eso fue pasado y esta administración está comprometida a no dejar a nadie tirado, a no perder un puesto de trabajo y a tratar de que la empresa se maneje en los lineamientos que la sociedad busca. Ahora, no es fácil decir borrón y cuenta nueva, porque el borrón significa dejar a gente que no debe quedar en la calle, y eso no está pensado por este gobierno. Además, quiero decir otra cosa: del precio final de las naftas a lo que le cuesta ANCAP, más de la mitad es parte impositiva, subsidio al boleto, tasas de inflamable, un montón de cosas. La nafta ANCAP le cuesta 25 pesos el litro, de ahí para arriba es impuesto, y lo mismo más o menos el gasoil. Entonces, esto también es bueno decirlo, es decir, por más que un privado venga y traiga e importe, también la parte impositiva la va a tener. Por lo tanto, la diferencia hoy en los PPI, en los precios para importación, lo que saldría un privado, son 3 pesos. Así que no tendríamos mucho más juego que ese. Charamelo, hacemos una pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Y luego seguimos conversando. Tanda, ya volvemos.
No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Continuamos con más Uruguay Debate. La pregunta es sencilla. No sé si es fácil y rápida la respuesta. ¿Se va a bajar el combustible cuando baje el crudo? Sí. Sí, porque la ecuación económica para la suba o la baja de los combustibles no las va a tocar un gobierno como pudo haber pasado antes, no importa el color. Hoy los precios de los combustibles, en la ecuación está reconocido los costos de ANCAP, llevarlos a un precio de paridad de importación, más las ineficiencias de ANCAP están reconocidas, porque son ineficiencias, como le digo, el tema biocombustibles, el GLP, eso está reconocido en el costo, que son más o menos 3 pesos, y después el precio internacional del barril. Por lo tanto, lo más importante es el precio internacional del barril, el Brent en el Golfo Pérsico. Si el barril baja, va a bajar acá; si el barril sube, va a subir acá. Es decir, no es porque el gobierno quiera mantener o no, o hacer caja, como pasó en algún momento, que los gobiernos, de acuerdo a si necesitaban rubros, ponían un pesito más, un pesito menos, y con eso generaban recursos para la administración. Esto no va a pasar. ANCAP no va a ser un agente recaudador para las arcas del gobierno de turno, que sea este u otro. ANCAP va a cobrar lo que corresponde. En esa ecuación se reconocen las ineficiencias de ANCAP, que son 3 pesos, y lo que le saldría a un privado hacer lo mismo que hace ANCAP, traer el petróleo, refinarlo y ponerlo en la planta, y el precio del barril de petróleo. Por lo tanto, el mes que viene seguramente baje algo el combustible. ¿Por qué? Porque ya bajó durante un periodo, en estos últimos 15 días, viene bajando. Es muy poco lo que viene bajando, pero viene bajando. Entonces, en el promedio del mes seguramente vamos a tener una baja poca, porque todavía sigue muy alto el barril de petróleo, pero una baja al fin. ¿Se expuso demasiado la calle cuando hizo determinadas promesas electorales? Digo, aquí siempre estamos hablando de política, ¿no? El precio del combustible es política. Pero en una campaña se prometen muchas cosas. Y en aquel entonces se prometió no tocar el precio de los combustibles. Es más, todo lo contrario, bajarlo. ¿Quedó expuesto? Yo escuché lo quedó que dijo, expuesto, ¿no? Yo escuché lo que dijo Lacalle Pou, y él dijo que no íbamos a tocar los combustibles de acuerdo a lo que quisiera el gobierno de turno, y que no se iban a poner más impuestos a los combustibles y íbamos a tener combustibles más baratos. Y lo que estamos haciendo es eso, no estamos poniendo impuestos. Es más, del 2012 al 2019, si uno mira y aplicara el PPI que está aplicando este gobierno, se aplicó un sobrecosto importante que pagó la sociedad, de casi 900 millones de dólares, que pagamos de más. ¿Por qué? Porque se hacía caja con los combustibles. Y cuando quiera te puedo mandar la gráfica. Del 2012 al 2019 hubieron casi 900 millones de dólares de más si se hubiese aplicado este PPI que aplica este gobierno. Este gobierno no aplica, este gobierno en realidad ha bajado los costos para el combustible. El problema es que de la referencia que inició este gobierno, que estaban más o menos $40, hoy están 73. Bueno,
ahora bajó a 68, 69 en estos últimos días, y entonces ahí puede bajar algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que dijo la calle Pou se va a cumplir. El problema es que lo que no se está cumpliendo es que pasamos de un precio de referencia que estaba en más o menos $40 a 70 y algo. Entonces, pero la otra parte, que es la que nosotros podemos controlar, la de ANCAP, esa ha bajado, esa ha mejorado muchísimo. Lo que pasa que el gran componente es el precio internacional, porque nosotros elaboramos de acuerdo a un precio internacional. Claro, pero a ver, en política uno es esclavo de sus palabras. Sin duda. Y el movimiento Un Solo Uruguay ayer se movilizó, sí. Y van a haber otras movilizaciones. Comenzó ayer por San José, con frases del estilo que el Estado no sea un lastre, Paganini, los combustibles el pueblo, etcétera, etcétera. ¿Cómo recibe usted esas críticas, Charamelo? Y bueno, a ver, yo entiendo los reclamos, pero los reclamos también, a ver, si no queremos que sea un lastre, bueno, bárbaro, vamos a poner el precio, la nafta sin impuestos, bajamos a 25 pesos, pero todo eso, el subsidio al boleto, lo sacamos. Los impuestos no pagamos más, es decir, no pasamos a rentas generales en más nada. Es decir, un montón de servicios que hoy tiene la salud, yo qué sé, nos quedamos sin dar cobertura. Yo creo que no es así. Yo entiendo que se quiera bajar el precio y va a bajar, pero va a bajar si el combustible baja, porque esta ecuación que ha hecho este gobierno es transparentar los números, es decir, ANCAP cuesta esto. Bueno, pero el que quiere que ANCAP no esté, también hay que decir, bueno, hay 2.200 trabajadores. Esos 2.200 trabajadores son funcionarios públicos, por lo tanto, son personas que tienen que estar en la administración y que no los podés echar. De hecho, para que tengamos una idea y para que algunos que reclaman, todavía se está pagando a gente que estaban en el ex Espinillar del año 90 y algo, que todavía viven y se le está pagando porque eran funcionarios públicos. Por lo tanto, si mañana no estuvieran CAP, esos 2.200 trabajadores, o los reubicás o les pagás el sueldo en su casa. Porque hoy no hay forma de no hacerlo. ¿Lo que pide el movimiento Un Solo Uruguay es egoísta? Lo que pide el movimiento Un Solo Uruguay... Y no se puede hacer, es irreal, Charamelo. No hay margen, no hay cancha para hacerlo. No hay margen dentro de la situación que tenemos hoy. La única forma de bajar hoy es resignar impuestos. Es decir, bueno, sacamos 4 o 5 pesos del subsidio del boleto, no pagamos una tasa de inflamable, no pagamos, no sé, bajamos el IMES y lo que ustedes quieran. Eso es justamente lo que piden ellos. Bueno, ¿Por qué un productor perfecto. de 33, ahora, me decía Norberto Pereira acá, ¿por qué un productor de 33 tiene que pagar el boleto de la capital? ¿Por qué tenemos que pagar una tasa de inflamable para tal cosa? ¿Por qué tal otra? Por eso yo le pregunto, ¿es un concepto un tanto egoísta el que manejan los productores? ¿Piensan solo en ellos? Bueno, no, yo creo que piensan desde el lado que les toca, que es producir, y que saben que tienen costos caros. Pero lo importante es que el gobierno tiene que pensar en todo, en lo que plantean los productores y en el resto de la sociedad. Y tiene que hacer un equilibrio. Lo que plantean los productores es lógico de acuerdo a la mentalidad de aquel que produce. Usted va y le pregunta a un tambero, a un chacrero, y obviamente que quiere tener un gasoil más barato. De hecho, si hay algo que se ha mantenido bastante estable es el precio del gasoil, y tenemos un gasoil relativamente competitivo. Ahora, ¿habría que bajar costos? Sí, pero por ejemplo, si quisiéramos bajar esos 95 millones de dólares del subsidio al gas, tenemos dos opciones: o la gente paga la garrafa 1.000 y algo de pesos, o esa plata la tiene que poner alguien, se saca de rentas generales, que de algún impuesto sale, porque no se fabrica. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es lógico lo que se plantea, pero las soluciones no son tan fáciles. Hoy, por ejemplo, el tema del GLP, se está buscando desde el Ministerio de Industria y desde ANCAP, buscar redireccionar, que realmente le llegue el subsidio a aquellos que lo necesitan, no al que calefacciona una piscina, no al que calefacciona un club, a una empresa, sino a ese que a veces hasta incluso entra a comprar garrafas de 3 kilos, donde le venden por 3 kilos y le dan 2, porque no sabe. A ese es al que tenemos que buscar, y estamos apuntando a eso, pero eso lleva un proceso. Tampoco nos podemos olvidar, y esta es una apreciación muy particular, que estábamos en plena pandemia, en una situación muy complicada, donde el país ha salido
fortalecido, donde no han habido desequilibrios importantes y donde el gobierno apuntó a lo general, a mucha gente que hubo que pagarle seguros de desempleo, que hubo que darle posibilidades a empresas para que no cerraran, a monotributistas. Además, todo eso se saca de los impuestos que se generan en algunos casos por el combustible, porque nosotros somos un agente recaudador, porque va parte a impositiva. Entonces, yo creo que está bien lo que reclaman y creo que vamos en ese camino. Y yo creo que si volviéramos, de hecho, a medida que vaya bajando, van a ver sensiblemente cómo los precios de los combustibles bajan. Ahora, si mañana hay una guerra y el petróleo va a valer $70, vale 100, va a subir, porque no hay cómo, porque no depende de nosotros. Y resignar impuestos, resignar un punto de impuestos es mucho dinero, y ese punto está adjudicado a un sector, a un subsector. Y bueno, el gobierno está analizando ese tipo de cosas, pero quizás hay que dar el tiempo necesario sabiendo que hay muchos sectores de la economía que están resentidos por una pandemia y que hoy quizás quitarle ciertas compensaciones o beneficios que hoy tiene no es fácil, capaz que en otro momento de cierta estabilidad se puede hacer. Así que esto va a ser un proceso que no van a haber cambios radicales, y lo que sí estamos haciendo es ajustando el cinturón para que las ineficiencias, por lo menos las ineficiencias de ANCAP, las dejemos de lado. Es decir, para que podamos decir, ANCAP hoy no malgasta el dinero, que en eso es lo que estamos. En lo que corresponde a ANCAP vamos en un buen camino. De ahí para afuera, bueno, corresponde al gobierno, y ya es un tema que no podemos nosotros influir, ¿no? Yo me quedé pensando en muchas veces las reacciones políticas del tema combustible, ¿no? Y particularmente hay dos senadores de la República, uno del Partido Nacional, Da Silva, y otro del Partido Colorado, Germán Coutinho, que están planteando la liberación de los combustibles nuevamente, de alguna otra manera que estaba establecido allí, valga la redundancia, en la LUC, ¿no? Pero para usted la liberación no es algo que pueda echar a andar en el país y que no va a hacer una gran diferencia, me decía. Bueno, la liberación por sí sola no. A ver, yo tengo mi opinión y yo no puedo, tengo que acatar lo que mañana, y además usted no puede hacer política. Lo que mañana dictamine el Parlamento es lo que va a hacer las empresas públicas, porque nosotros seguimos un lineamiento del gobierno, está claro, y por lo tanto eso es así. Yo creo, pero digo, es bueno conocer también la óptica de alguien que está ahí adentro y trabaja en el directorio. Hay dos bibliotecas en esto, y yo creo que obviamente el liberar hace que generar competencia. Es muy difícil que una empresa pública pueda realmente competir como lo haría una empresa privada. Hay un montón de ineficiencias, un montón de sobrecostos, un montón. Es como la tortuga que compite con la liebre, ¿no? Nosotros somos la tortuga y el resto va más rápido que nosotros. Eso es así. Es un problema que tienen las empresas públicas, porque tienen un montón de controles, se manejan de otra forma, y por lo tanto es muy difícil compararlo con una empresa privada. De todas maneras, lo que yo digo es que si nos llevamos por los PPI y ponemos todo, que un privado venga, tenga la capacidad logística, pueda usar los barcos, hacer todo lo que hace ANCAP, más o menos la diferencia son 3 pesos. De ahí para arriba tenés la parte impositiva, por lo tanto esa parte impositiva la va a tener un privado, la va a tener ANCAP. Entonces, y además después tenés todos los costos como lo digo, del personal, que ese personal lo vamos a tener, tengamos o no tengamos ANCAP, porque esas personas ya son funcionarios públicos. Así que está bueno que se dé el debate, está bueno. Nosotros nunca desde ANCAP no hemos profundizado en lo bueno y en lo real, la real diferencia que pueda haber entre desmonopolizar o no, porque no es un cometido que se le haya dado a la empresa, porque de hecho no ha tenido la aprobación de la coalición de gobierno. Así que hablar de eso es adelantarnos. Yo creo que es muy difícil tener, por lo menos en este momento, veo que hay posiciones encontradas, incluso dentro de la coalición, y bueno, si mañana se resuelve, bueno, hacia ahí iremos, pero eso ya lleva consigo otras consecuencias, otras definiciones,
Y bueno, la verdad hoy no está dado. Yo creo que hoy lo que hemos apuntado es a decir, bueno, hoy tenemos ANCAP, llevémosla a un precio de competencia internacional y donde armemos una fórmula que los gobiernos de turno no puedan meter mano para hacer más o menos caja, que era lo que pasó durante toda su historia de ANCAP. Así que en esa estamos. Charamelo, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. No, gracias a ustedes como siempre. La tanda y ya volvemos con más Uruguay Debate. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Seguimos con más Uruguay Debate, amigas y amigas, y le damos la bienvenida en esta segunda mitad o segundo tramo del programa, como ustedes quieran llamarle, al director de turismo del gobierno de Canelones, Horacio Llanes, con quien siempre es un gusto conversar. Buenas noches y bienvenido, Llanes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, con una semana, la anterior por lo pronto, con mucho movimiento, con mucha recorrida. De hecho, lo estuvo haciendo este circuito, digamos, de la mano del propio ministro Cardoso y del subsecretario Monseglio. Uno de los lugares, y lo tomo como disparadora de esta entrevista, fue la iglesia Cristo Obrero, recientemente declarada como Patrimonio de la Humanidad a nivel arquitectónico por parte de la UNESCO. ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto gravita en el turismo? Bueno, no me gusta corregirte, pero yo de la mano de ellos o ellos de la mano nuestra. Porque, no, a mí me parece que más ellos de la mano suya que usted de la mano de ellos, porque usted es el hombre del territorio. No, la verdad que... No, igual con Cardoso se conoce hace muchos años, no sé con Monseglio, creo que por tanto, ¿no? Con Monseglio también. Es más, hasta, corríjame si me equivoco, pero ¿Monseglio no tenía un hotel en Santa Lucía? Bueno, originalmente sí, pero a Monseglio lo conocemos de la actividad privada, pero también fue diputado suplente de Julio Lara, que es conocido de la casa de Pando y de todo Canelón, el legislador Julio Lara. Digo legislador porque fue senador y fue diputado, entonces no sé cuál le gusta a él que le digan, pero con Monseglio también. Y hago la broma porque la verdad que fue un gusto saber que la cúpula del ministerio, también con su equipo técnico, salían a recorrer, destinaran 2 días para Canelones, y fue muy bueno. Y sí, la iglesia Cristo Obrero es como la frutilla, es lo que tenemos
a partir de ahora, como referencia, nos decía la gente de UNESCO, que a partir de antes la gente venía a Atlántida y iba a pasear a la iglesia de Cristo Obrero, pero que nos vayamos acostumbrando que ahora la gente va a venir a la iglesia de Cristo Obrero y va a ir a Atlántida después. O sea, la referencia en los mapas, en las guías turísticos, en los programas de televisión, en la ubicación de la región va a ser a partir de ahí. Y a partir de ahí que conjuntamente, además de la visita que el ministro tuvo la oportunidad de hacer, Soca renace o de alguna forma tiene una fuerza importante por eso mismo, porque claro, antes teníamos toda la costa y algunos atractivos. Ahora, desde la iglesia de Cristo Obrero, el radio que puede llamar la atención, tenemos al circuito de Sosa Díaz de la zona norte de Salinas, que une con la zona norte y rural de Atlántida. Es un camino derechito que termina a pocas cuadras de la iglesia de Cristo Obrero. Y por otro lado, el norte de Atlántida, el Solís Chico, que nos separa o nos une con Soca, genera también la potencialidad para Soca en lo que tiene que ver a un futuro parque que queremos acompañar al municipio en su iniciativa, que lo vamos a pedir en comisión, en comodato al Ministerio de Obras Públicas. Es cruzás el puente, venís del peaje, entras a Soca, cruzás el puente viejo de Fierro, y a la izquierda, a orilla de Solís, es toda esa tierra del Ministerio de Obras Públicas. Ahí vamos a hacer un parque. Yanez, post pandemia, si se quiere, aún no se terminó, ¿no? Y de hecho hoy estamos en situación de alerta por la variable Delta, que después vamos a conversar sobre eso, pero posiciona a Canelones. Está claro que no es solo nuestro departamento, sino que hay otros que también tienen, y bastante por cierto, pero le da una oportunidad a Canelones con el turismo, a ver si se me entiende, a cielo abierto, con esas chacras marítimas, durante muchos años uno de los lugares que teníamos como referencia es el Renacimiento, por mencionar uno. Hoy hay una revitalización de esos espacios, Horacio, y además me parece el desafío de las autoridades es seguramente incentivar a esos operadores para que brindan un servicio adecuado en estos tiempos de COVID-19, ¿no? La mesa está servida. Estamos cerca, o sea, Canelones y Montevideo, el área metropolitana, tiene 2 millones de habitantes, más San José y Florida, y La Valleja, y un pedazo de Maldonado. Estamos con 2 millones y pico. La mesa está servida para que podamos, estando cerca, demos todo lo que tiene el país, menos las termas y las minas en Artigas. Pero tenemos playa, tenemos cabalgatas, tenemos senderismo, tenemos hermosos atardeceres, tenemos turismo enológico, tenemos turismo productivo, tenemos turismo de compra, los grandes shopping, el free shop del aeropuerto, todo eso, los shopping hasta de autos que estamos teniendo, son todos turismo de compra, que uno de los temas que tenemos es que el Uruguay no tiene acostumbrado, los uruguayos no tenemos acostumbrado, no estamos acostumbrados, o los que están fuera de la actividad, pensar que el turismo es tener las pirámides de Egipto, o tener la Torre Eiffel, o tener la muralla china. No, todo rincón del mundo, creo que en algún momento lo hablamos contigo, ¿no? Todo rincón del mundo tiene algo que el otro no tiene. Te voy a poner un ejemplo. Vos sabés que me tomo un taxi en Iquique, después de hacer unas compras, y en un free shop que hay allá, en una zona franca, tomo el taxi lleno de bolsas, y el taximetrista, por hablar, por buscar conversación, me dice: ¿de compras? En el medio del desierto, voy a una zona franca, salgo con 400 bolsas, y me dice: ¿de compras? Y digo: sí. Y dice: se ve que encontró lo que buscaba. Y digo: ¿sabe que no? Una de las cosas que en aquel momento quería comprarme era un paraguas retráctil para meter en el portafolio, ¿viste? Y entonces digo: no, ¿y qué no encontró? Porque en esa zona franca te venden desde helicópteros hasta destapadores, te venden todo, hay de todo, porque es la zona de entrada de Asia. Y entonces agarra y digo: no encontré un paraguas así retráctil. El tipo para el taxi, mira para atrás y me dice: ¿para qué quiere un paraguas? No va a encontrar un paraguas. Y digo: ¿cómo para qué quiero? Para cuando llueve. Y dice: mi hija tiene 12 años y nunca vio llover. En Iquique, en Chile. Entonces yo ahí me puse a pensar: ¿y si Bariloche vende la nieve?
¿Por qué nosotros no podemos vender que vengan todos esos pueblos? En Lima no llueve tampoco, en Antofagasta no llueve, o sea, hay pila de pueblos cercanos nomás, que en ver caer agua del cielo es algo mágico, distinto. Bueno, esto es uno de los ejemplos de que no teníamos un prejuicio nosotros que no podíamos hacer turismo. Y Canelones tenía ese prejuicio. En Soca, además de la capilla de Susana Soca, que aclaro, no es una capilla religiosa ni católica, es un ámbito no consagrado, que era como si fuera un panteón, porque era para enterrar así los restos de Susana Soca, es privado, y bueno, estamos haciendo trabajo, estamos trabajando para poderla abrir, porque tiene una forma especial, vos la conocés, pero por las dudas que haya gente que no conozca. Pero a poquito de ahí está Cerro Mosquito. ¿Vos conocés Cerro Mosquito? La verdad, me enteré del paraje con el mega basurero. Así lo vendían algunos, otros lo defendían como una planta procesadora de residuos. Y ahí me enteré que había un paraje que se llamaba Cerro Mosquitos en las inmediaciones o proximidades de Soca. No, es más, no sabía que pertenece a la jurisdicción de Soca. Ahora lo sé porque usted me lo dice. Fui a Cerro Mosquito con el alcalde. 2 kilómetros de Soca. No puedo creer que ese paraíso, ese paisaje está ahí. Mirá que yo me jacto de conocer Canelones, no lo conocía, o si pasé... Ahora, en esa línea... Y cuando me enteré, si es verdad que donde me señalaron que iban a hacer el mega basurero, o la planta si lo hubieran hecho ahí, sinceramente, hubiera sido... Es como arruinar la Quebrada de los Cuervos, y no te exagero. Son una serie de cerros, parte del horizonte de las sierras de Minas y de La Valleja y de Maldonado, que es espectacular. Date una vuelta solo por pasar. Yo tuve la suerte de meternos en un campo con el alcalde, que es la parte más alta que tiene el departamento de Canelones, que no lo sabía tampoco. Mirás así, haces un 360 grados, recorres la mirada y te quedás ahí, no escuchás un ruido, solo pájaros o el viento, y está ahí. Volviendo a tu pregunta, para Canelones la mesa está recontra servida, y por eso esta gira del Ministerio del Ministerio de Turismo la hicimos en Cerrillos. Hicimos La Bruja, Cerrillo, Santa Lucía, y de Santa Lucía nos fuimos a la Escuela de Vitivinicultura Tomás Berreta, donde vamos a instalar allí el Museo del Agua y el Vino, porque un día lo usamos para el oeste del departamento. ¿Por qué? Porque hay que empezar a darnos cuenta y a llevar a la práctica que el turismo no es solo sol y playa. Nosotros lo tenemos claro, pero tenemos que hacer que el resto del departamento lo tenga claro. Por suerte el municipio de Cerrillos tiene las pilas puestas en esto, tiene no solo zonas protegidas del Santa Lucía, sino que tiene un acervo histórico, patrimonial y patrimonial intangible a explotar, y lo vamos a hacer conjuntamente con el municipio y con privados. Hicimos el año pasado el verano a toda costa, ¿te acordás de aquellos espectáculos? Sí. Bueno, hubo que modificarlos, y en carnaval nosotros llevamos espectáculo de Uruguay a toda costa, que le dio vida a 2 o 3 restaurantes de Cerrillo como primera vez en la historia. De ahí nos fuimos a Santa Lucía, donde por suerte empresarios se pusieron las pilas y algunos se han hecho socios de la Asociación Turística de Canelones, porque la alianza público-privada, público-pública, que es gobierno departamental y municipio, pública que es gobierno departamental y gobierno nacional, público-privado y privado-privado, o sea, entre los privados se tienen que juntar, porque los destinos turísticos necesitan eso. Santa Lucía anduvo bien, Remo Monseglio desde Santa Lucía, fue más fácil también algunas cosas, y luego el viernes nos fuimos a recorrer Sauce, Floresta, Atlántida, la zona norte de Salinas y Ciudad de la Costa. Entonces, de alguna forma, en esta visita hicimos un recorrido por lugares completamente vírgenes, ¿tá? Y por donde se necesita un empujón de decir, turismo también se puede hacer acá. Ahora, claro, los hoteles tienen que estar en condiciones, las posadas tienen que estar en condiciones, los restaurantes, los paseos, tienen que haber horarios, tienen que haber servicios, tienen que haber buen precio, pero la mesa está servida.
Entonces, septiembre, octubre y noviembre para Canelones, la primaveriada canaria, con espectáculos al aire libre, con paseos, con cabalgatas, todo eso tiene que estar y va a estar explotado correctamente. Chanes, hacemos una pausa, luego de la misma seguimos conversando, ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094-925-270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Continuamos con más Uruguay Debate. Usted lo decía al pasar en el tramo anterior, derribando prejuicios. Ahí me detengo porque también hace un par de días atrás, un par de semanas atrás en realidad, se firmó un acuerdo con la organización o institución que nuclea a ese concepto de turismo amigable con los gays. O gay friendly es en inglés, digamos. Por así hay actores o operadores políticos que estaban en contra y hoy visualizan que es un turismo que gastan bastante, es un turismo que no genera, digamos, inconvenientes, como lo pueden ser jóvenes, bueno, en fin. Y además hasta se analiza la posibilidad de que se puedan casar aquí en nuestro país. ¿Cómo cambian las cosas, no, Johnny? Bueno, nosotros con la Cámara LGBT, la Cámara de Comercio LGBT, que reúne a gay, trans, lesbianas, las distintas modalidades de autopercepción que tienen las personas y sus opciones sexuales, de hace mucho tiempo. Canelones lo ha tenido hace mucho tiempo. Hemos tenido, tengo más, el año que viene el Congreso de la Cámara Uruguaya LGBT, el Congreso Internacional se hace en Canelones. En septiembre de este año se anuncia y ha sido postergado, entre otras cosas por la pandemia, pero también por el año electoral, pero nos toca a nosotros y el año que viene vamos a hacer anfitriones.
quiero dejar claro que el turismo LGBT, de mi punto de vista personal, primero es un derecho. Adrián Russo, presidente de la Cámara de LGBT del Uruguay, siempre cuando informa de que es un sector, un nicho de turismo que gasta mucho, que es de mucha calidad, es un turismo de calidad, es un turismo que exige espectáculos de calidad, que exige comida de calidad, que exige y paga por eso. Entonces demuestra que los operadores turísticos tienen que abrir las puertas, tienen que abrirse a ese mundo porque conviene económicamente. Desde mi punto de vista, primero yo pongo que tienen derecho a ser tratados respetuosamente. Si van dos personas del mismo sexo a un hotel y piden una habitación, y cuando reservaron el hotel por internet o telefónicamente pidieron cama matrimonial, no se le puede preguntar a la pareja que llega por la habitación que reservaron camas separadas. Porque si yo voy con una pareja a un hotel, a mí me preguntan cama separada. Si yo reservé que no quiero cama, hay gente que son pareja y duermen en cama separada, pero no se le pregunta. Entonces digo, esas cosas... O sea, hay que estar presente en detalles que pueden llegar a ser percibidos como discriminatorios. Eso me está diciendo usted. Exacto, y en el mapa del mundo... Ahora, igual hay otros países, nos decían aquí personas, que donde los golpean directamente. Te matan. O sea, donde hay una agresión física, Yanes, eso quiero decir. Matan. Uruguay, contigo también lo dije, lo repito muchas veces hace muchos años, que aquel pueblo, aquel estado, aquel país, aquella ciudad que se prepara para el turismo, no se prepara para la guerra. Es un pueblo amigable. El turismo tiene que ser anfitrionía positiva, buena. Por tanto, si nosotros creamos las condiciones de un turismo amigable hacia la comunidad LGBT, lo que estamos siendo es respetuosos hacia el ser humano. Y en el mapa del mundo, Uruguay se encuentra, y Canelones se encuentra, de los lugares reconocidos por la comunidad internacional LGBT, de los más amigables. Y eso no solo es bueno desde el punto de vista económico, es bueno en la marca país. Cuando se piensa en Uruguay, que se piense en Forlán, en Suárez, como buenos jugadores de fútbol, en Cavani, como buenos jugadores de fútbol y como buenas personas. Cuando se piensa en el COVID, que se sepa que acá se le abrió la puerta a los barcos que quedaron colgados en el medio del mar, acá se le dio cobijo a gente que estaba necesitando. Todas las acciones que sean positivas, que alimenten la marca país en positivo, es bueno. Y esto también es bueno, porque a la hora de ver las mejores carnes del Uruguay, del mundo, de trazabilidad de la carne, cuando podemos poner a nuestros vinos en certámenes internacionales, cuando ponemos jugadores de fútbol, cuando ponemos que hay un país abierto, respetuoso, que cuida al ser humano independientemente de sus condiciones y sus opciones sexuales, habla bien del país, no solo del turismo. ¿Tuvo oportunidad de charlar con Cardoso el entredicho con Kichichián? Aquello de que se iba a retirar el eslogan Uruguay Natural. Es más que un eslogan, es una marca país, como usted menciona. ¿Habló sobre ese inconveniente? Sí, tuvimos unos trayectos. ¿Y qué le dijo Cardoso? Tuvimos unos trayectos que a propósito el ministro quiso que estuviéramos aparte. Fuimos compañeros diputados en la Comisión de Turismo. Yo presidía la Comisión de Turismo y tanto Remo como Cardoso participaban. Remo como suplente, entraba y salía, pero con Cardoso más años. Y hablamos de política, sí. Y bueno, él me planteaba la incomprensión a veces de algunos planteos de compañeros míos del Frente Amplio, que yo obviamente a un legislador no lo voy a corregir, y yo le planteé que la decisión del intendente Orsi desde el gobierno departamental con el gobierno nacional era del respeto a los roles, del respeto a las definiciones de cada uno y la definición política de trabajo conjunto. ¿Hay una oposición hoy irrespetuosa, Yanes? Digo porque
A ver, usted no deja de ser político tampoco, ¿no? O sea, no. Y es frente amplista, está claro. Yo primero soy dirigente político y después soy director de turismo. Bueno, ¿y cómo analiza la conducta de la oposición? Bueno, esto que mencionó Kichichán, de que se estaba trabajando mal o de manera indebida en el ámbito turístico de nuestro país. Es muy difícil públicamente hacer análisis de este tipo. La compañera Eliana Kichichán, que fue ministra, tendrá su visión. Creo que el Frente Amplio, los Frente Amplistas, no nos dimos cuenta del todo que cambió el país, de cambió el gobierno. Quise decir, cambió el gobierno. Bueno, el país también cambió en parte por la pandemia, sí, ¿no? Y todos los cambió días, el gobierno y cambió el país. Hoy hay otras circunstancias. Y todos los días, pero aunque no hubiera habido pandemia, lo que tenemos que asumir los Frente Amplistas es que ganó un bloque que nos hizo oposición durante 15 años, que nos cuestionó cosas durante 15 años y que le dijo a la ciudadanía que tenía otro proyecto de país. Ganaron ellos. Por pocos votos ganaron ellos. Que se visualiza una voluntad de confrontación por parte de algunos de Frente Amplistas, pero también de algunos del gobierno también. Para hablar de política, acá me separo y pido disculpas a quienes me identifican como gobernante de la Intendencia, lo digo como dirigente Frente Amplista. El herrerismo, ideológicamente, no el doctor Lacalle Pou, el herrerismo es el antivallismo. Podrán votar juntos porque tienen intereses conjuntos, comunes, pero obviamente que el herrerismo a las políticas del Frente Amplio que tienen que ver con fortalecimiento del Estado, fortalecimiento de las empresas públicas, es el archienemigo. Cuando gobernó el doctor Lacalle Herrera, ganó con las mismas promesas que ganó el doctor Lacalle Pou. ¿Por qué? Porque es el herrerismo. Achicamiento del Estado, baja del combustible. El doctor Lacalle Herrera no pudo bajar el combustible. ¿Por qué? Porque no se puede, desde mi punto de vista, no soy técnico obviamente, pero ¿cómo voy a tener el precio del combustible igual que el de Argentina y Brasil, cuando Argentina y Brasil son productores de petróleo? Ya de ahí, ellos son dueños del petróleo y yo le prometo a la gente que voy a tener la fiesta alguien la va a pagar. Si el doctor Lacalle Pou o el gobierno quiere cumplir esa promesa electoral, lo que le saca el combustible de impuestos, de algún otro lado va a salir. Magia no se puede hacer. Por tanto, las críticas que los Frente Amplistas hacemos o hacen al gobierno de coalición, y algunas son justificadas porque son proyectos distintos. En otros casos, en algunos casos, ¿te acordás cuando se armó aquel lío que iban a sacar liceo nocturno? No sacaron ningún liceo nocturno. Y muchos compañeros salieron a defender los liceos nocturnos cuando nadie los había sacado. ¿Te acordás cuando dijeron que iba a subir los peajes? Después no subieron los peajes. Y también muchos salen. Me parece que a veces en la necesidad de polarizar de los dos lados, en el gobierno y también en el Frente Amplio, tenemos compañeros que entienden que la mejor forma de hacer política es la polarización con el adversario. Yo soy de Peñarol, soy socio del año 65. Mis nietos son socios con la foto de la ecografía. Pero no se me cae nada si digo que Recoba tenía un guante en la mano, que le pegaba como quería. Que el golero de Nacional es buenísimo. O sea, por decir que el adversario o que el que piensa distinto tiene una buena idea. Ahora, ¿qué pasa en turismo? Porque esto lo conversábamos fuera de cámara y micrófono, pero acá no hay secreto, Janes. Cada vez que gana un nuevo equipo de gobierno, y lo digo equipo a sabiendas, porque ha pasado, y pongo como ejemplo la educación, dentro del propio Frente Amplio. Gana Vázquez, impulsa la Ceibalita. Gana Mujica, Ceibalita a un costado, pero impulsa tiempo completo. Gana nuevamente Vázquez, que impulsa la Ceibalita. Y acá lo mismo, es como que aquel que entra tiene un proceso o tiene intenciones de llevar adelante un proceso refundacional. Todo lo anterior está mal, todo lo que yo pretendo instalar está bien. ¿Eso ha pasado en turismo?
Se lo pregunto a alguien que sabe. El tema... Y que de todo esto que yo acabo de decir, usted ha participado en la historia de los 3 gobiernos frente a Prita y ahora de este gobierno de coalición. Renzo, la gente, cuando fue a la urna, ¿qué premió? A mí no me premió. Yo perdí la banca en el 2014. Parecería que el no haber venido a programas como esto, insultar a otro, parecería que no ser titular de prensa por echar sombra a la honestidad de otro, no paga. Parecería que paga a veces el pegarle punta y para arriba. Hoy en el gobierno departamental, conviviendo con un gobierno nacional de otro signo político, ahora se ven si vos sos tolerante o sos respetuoso. Cuando nosotros gobernamos 15 años, el Ministerio de Turismo recorría el país y queríamos que los privados acompañaran y las direcciones de turismo de todo el país, etcétera, etcétera. Yo estuve el lunes en Melo, yo me fui el domingo manejando solo hasta allá para no pagar horas extras de choferes, etcétera, etcétera, para ahorrar. Me fui manejando para allá, me quedé en la noche, me pagué todo yo, me pagué la comida, me pagué el alojamiento para estar temprano en la propuesta que el Ministerio de Turismo hacía de recorrida en Cerro Largo, pero después una reunión con todos los directores de turismo. Terminé volviéndome a las 7 de la tarde, llegué a las 11 y pico de la noche, manejando también 370 kilómetros solo, 390 porque fue en Posta de Chuy. Tal vez algún compañero mío frente a mí me dice, ¿para qué vas hasta allá para hacerle el cortejo al Ministerio de Turismo? Porque cuando yo empecé el turismo, por allá por el año 80, como edil departamental, después en la década del 90, yo siempre me preocupé y siempre dije que había que trabajar más allá del signo político. Y hoy un colorado es el ministro, un viceministro blanco, y te puedes imaginar que las direcciones de turismo estábamos ayer, el otro día, Salto y yo, Montevideo no fue, Salto y yo frente a Amplista. Todos los demás eran blancos menos Rivera que Colorado. Y toda la escenografía y todo lo que pasaba ahí era haciendo política en apoyo y vamos arriba con... Además en Cerro Largo, imagínate, era blanco, hasta las tortas fritas eran blancas. Pero ahora es el momento de demostrar que tenemos una visión superior a mirarnos el ombligo. La grieta en política, como la grieta en Argentina, que algunos acá las quieren de los dos lados. Yo no estoy en esa. Yo cuando tengo que criticar, critico. Te voy a poner un ejemplo que planteé ayer adelante de todo el mundo. El Prado, en la Rural del Prado, el Ministerio de Turismo implementó un mecanismo de stand del Ministerio distinto a lo que se venía haciendo. Van a ser experiencias. No van a ser como íbamos en el periodo pasado, que cada departamento teníamos 2 o 3 días. ¿Te acordás que íbamos con el canelón gigante, que llevábamos cosas, que todo, bueno, y todos los departamentos igual? Bueno, ahora no, ahora va a ser experiencia. Vos vas a ir a un lugar, vas a ver videos o fotos o cosas, te vas a poder sacar una selfie como un set donde va a haber parapentes. Entonces vos te vas a sacar la foto como que estás en un parapente. Y va a haber un QR donde vos, si querés saber dónde se puede hacer parapentes, la información va a estar ahí. En Canelones, en Santa Lucía, en Rivera, en Bichadero, te va a salir ahí. Así cada cosa. Turismo enológico, los departamentos no vamos a estar. Como departamento no estamos, van a estar las experiencias. Surf. Y ahí vos vas a poder ver dónde se puede hacer surf en el Uruguay. Hay un revuelo importante, porque claro, las intendencias quieren mostrar su producto, los privados de cada departamento quieren, no, yo quiero repartir del hotel nuestro. Ayer, el otro día yo le planteaba al ministro, adelante de todos, frente a esos cuestionamientos que le hicieron algunos departamentos, dije, mire, nosotros estamos abiertos al cambio. El ministerio está proponiendo un cambio que sacude una comodidad, sacude lo que venimos haciendo siempre, pero es el lineamiento del ministerio, está respaldado técnicamente, esperemos cómo sale y después evaluamos. Por tanto, en nombre del gobierno de Canelones, yo le planteé al ministerio, institución, que si eso era lo que planteaba, nosotros íbamos a estar acompañando en las cosas que nos pidieron que acompañáramos.
y que nos reservamos frente a los cuestionamientos que estaban habiendo, nos reservábamos evaluar después si estuvo bien o mal. Bueno, es un concepto bastante lógico, el que planteó usted en la reunión, Yanes. Claro, también podría haber aprovechado algunas intendencias del signo político del gobierno que estaban cuestionando y yo podría haber dado un poco de manija. Sí, sí. Ahora, sí, se entiende. Lo que vos me estás diciendo es, Horacio Yanes, dirigente político frente amplista, ¿en qué posición está? Y yo estoy en la posición de marcar la diferencia donde tengo diferencia, cuestionar las decisiones de gobierno que tengo para cuestionar, pero no inventarme cosas solo. Si me dan $200.000 para cosas en Santa Lucía, bueno, pero si me hubieran dado 300.000 era mejor. Recorrimos muchos lugares en Canelones jueves y viernes, bueno, pero quedaron muchas zonas sin visitar. O sea, siempre se puede hacer mejor, claro. Siempre se puede hacer distinto. Está claro. Entonces, a lo que vos me planteabas, desde el punto de vista político, ¿en qué lado estoy yo? En el lado de que el herrerismo está liderando una... porque vamos a entendernos, o sea, es el herrerismo, ¿no? El herrerismo, el señor presidente de la República de la calle Pou opacó al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, al Partido Independiente, o sea, lidera el presidente y lidera el herrerismo. Lo votó la gente. Yo lo respeto. Como tengo diferencias, pero no le pego, como dice Yamandu Orsi, no le vamos a pegar a todo lo que se mueve. Yanes, un gusto haber charlado esta noche con usted. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos y bueno, a recorrer Canelones. Amigas y amigos, hasta aquí Uruguay Debate. Habrá más en la próxima entrega o en la próxima edición. Que tengan un buen descanso. Chao, que pasen bien.